Mi hijo de 5 años tiene un amigo imaginario que le dice cosas que van a pasar y siempre se cumplen. Eso, en sí mismo, no debería preocuparme. De hecho, durante mucho tiempo no me preocupó en absoluto. Porque cuando uno es padre aprende rápidamente que hay cosas que son normales aunque no las entienda del todo. Cosas que simplemente forman parte de crecer. Los niños hablan solos. Los niños inventan mundos. Los niños crean amigos invisibles. Y uno acepta eso. Porque es más fácil aceptarlo que cuestionarlo. Recuerdo perfectamente la primera vez que Mateo mencionó al señor Gris. No fue un momento especial. No hubo música de fondo ni una sensación extraña recorriéndome la espalda. Fue un desayuno cualquiera. Un martes, creo. La luz entraba por la ventana de la cocina de esa forma tibia que tienen las mañanas de invierno cuando el frío todavía no se decide a irse. Carmen estaba sirviendo café, yo revisaba el celular sin prestar demasiada atención a nada, y Mateo jugaba con su cuchara, golpeando suavemente el borde del plato. Nada fuera de lo normal. Hasta que habló. Papá, el señor Gris dice que hoy va a llover mucho. Lo dijo con total naturalidad. Sin levantar la voz. Sin dramatismo. Como si dijera que quería más jugo. Levanté la vista, sonreí apenas, sin pensar demasiado. Ah, sí. Le dije. ¿Y quién es el señor Gris? Mateo se encogió de hombros. Mi amigo. Carmen y yo intercambiamos una mirada rápida. No de preocupación, sino de reconocimiento. Esa típica mirada de padres que dice, ok, aquí empieza esta etapa. ¿Y qué más dice tu amigo? Preguntó Carmen, siguiéndole el juego. Mateo apoyó la cuchara, muy serio ahora. Dice que no lleves el auto rojo. Eso sí me hizo reír. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Tan convencido. Tan seguro. ¿Y por qué no debería llevar el auto rojo? Porque dice que va a tener un problema. Afuera el cielo estaba completamente despejado. Azul limpio. Sin una sola nube. Yo incluso había visto el pronóstico esa mañana. Ni una gota de lluvia en toda la semana. Me levanté y le revolví el pelo. Bueno, dile al señor Gris que no se preocupe. Papá sabe manejar. Mateo no se rió. Eso fue lo único raro. Pero en ese momento no le di importancia. El resto del día fue completamente normal. Hasta que dejó de serlo. La tormenta empezó alrededor de las 3 de la tarde. Primero como una llovizna ligera, de esas que parecen inofensivas. Pero en cuestión de minutos, el cielo se cerró de golpe. Oscuro. Pesado. Y luego el agua. No era lluvia. Era una caída constante, violenta, como si alguien hubiera abierto algo allá arriba. Recuerdo estar en la oficina, acercarme a la ventana, ver cómo la gente corría, y pensar. Esto no estaba en el pronóstico. A las 4, ya había calles inundadas. A las 5 el tráfico estaba colapsado. A las 6 me llamaron del estacionamiento. Un árbol había caído. No en la calle. No en la vereda. Directamente sobre mi auto. Mi auto rojo. Cuando llegué lo vi desde lejos. No tuve que acercarme para entenderlo. El árbol lo había aplastado completamente. El techo hundido, los vidrios reventados, la carrocería deformada como si fuera de papel. Me quedé parado unos segundos bajo la lluvia sin moverme. Y entonces pensé algo que no quería pensar. Si hubiera salido más tarde. Si me hubiera quedado en el auto. No terminé la idea. No quise terminarla. Llegué a casa esa noche empapado, cansado, con esa sensación extraña de haber esquivado algo que no entendía. Mateo estaba cenando. Tranquilo. Como si nada. Me miró apenas entré. Y dijo. El señor Gris dice que te lo dijo. Ahí fue la primera vez que sentí algo. No miedo. Pero sí, incomodidad. Algo que no encajaba del todo. Esa noche casi no dormí. No porque creyera en lo que había pasado, sino porque no lograba acomodarlo en mi cabeza. Intenté explicarlo de todas las formas posibles. Coincidencia. Mala suerte. Un error en el pronóstico. Incluso pensé que tal vez Mateo había escuchado algo en la televisión, algún comentario suelto sobre el clima, algo que yo no había registrado. Los niños absorben todo. Eso me repetía. Pero había algo que no encajaba, y era la precisión. No dijo quizá llueva. No dijo puede haber un problema. Dijo exactamente lo que pasó. Y eso no es fácil de ignorar cuando eres el que estuvo a punto de estar debajo de ese árbol. Carmen lo notó. No dijo nada durante la cena, pero cuando Mateo se fue a dormir, se quedó sentada en la mesa más tiempo del normal, con las manos alrededor de la taza de té ya fría. Estás pensando en lo mismo que yo, dijo sin mirarme. Me senté frente a ella. Fue coincidencia. No sonó convincente. Ni siquiera para mí. Ella levantó la mirada. Sí, respondió despacio. Tiene que haber sido. Pero tampoco sonó convencida. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que no es cómodo, pero tampoco es una pelea.
Es una pausa rara, como si ambos estuviéramos esperando que el otro diga algo que lo arregle todo. Nadie lo dijo. Los días siguientes volvieron a la normalidad. O al menos eso parecía. Mateo seguía siendo Mateo. Jugaba, reía, pedía cuentos antes de dormir, dejaba juguetes tirados en toda la casa. El señor Gris no volvió a aparecer en conversación. Y eso curiosamente me tranquilizó más que cualquier explicación lógica. Porque significaba que tal vez sí era una fase. Una coincidencia aislada. Algo que iba a desaparecer. Hasta que no desapareció. Fue un mes después. Un domingo. La casa estaba tranquila. Carmen leía en el sillón, yo estaba en la cocina preparando café, y Mateo jugaba en la sala con unos bloques. Lo escuchaba murmurar mientras armaba torres. Nada raro. Hasta que dejó de hacerlo. El silencio cuando viene de un niño, siempre llama la atención. Me asomé. Mateo estaba completamente quieto. Sentado en el suelo. Mirando hacia la esquina del cuarto. No había nada ahí. Ni muebles. Ni juguetes. Ni sombra. Solo la pared. Mateo, lo llamé. ¿Qué haces? No respondió. Caminé un poco más cerca. Hijo. Entonces habló. Papá, el señor Gris dice algo. Sentí ese mismo pequeño nudo en el estómago. El mismo que había sentido con lo del auto. ¿Qué dice? Mateo no me miró. Seguía mirando esa esquina vacía. Dice que la abuela Elena se va a caer de las escaleras mañana. El café en mi mano tembló apenas. ¿Qué? Dice que se va a lastimar la cadera. Hubo una pausa. Una pausa larga. Pesada. Hay que decirle que no baje las escaleras. La abuela Elena. Mi mamá. 71 años. Vive sola. Y sí, tiene escaleras. Sentí como mi mente empezaba a hacer lo mismo que la vez anterior, buscar lógica desesperadamente. Tal vez Mateo la vio caminar raro la última vez. Tal vez escuchó algo. Tal vez. Pero otra vez, la precisión. Mañana. Escaleras. Cadera. Demasiado específico. Está bien, dije tratando de sonar tranquilo. Vamos a llamarla. Carmen ya estaba de pie, mirándome. No necesitábamos hablar. Los dos sabíamos que había que hacerlo. Llamé a mi mamá. Puse el altavoz. Hola, hijo. Mamá, nada, solo quería decirte algo. Me sentí ridículo de inmediato. ¿Cómo le dices a tu madre adulta que tenga cuidado porque tu hijo dice que un amigo imaginario predijo que se va a caer? ¿Pasó algo? No, solo, en cuidado con las escaleras estos días. Silencio. Y luego una risa suave. Ay, Rodrigo, llevo 40 años subiendo y bajando esas escaleras. Miré a Carmen. Sí, ya sé, pero igual, por favor. ¿Mateo te dijo algo? Esa pregunta me descolocó. ¿Por qué dices eso? Porque la última vez que me llamaste así fue cuando él dijo lo de la lluvia, y mira cómo terminó eso. No supe qué decir. Solo, ten cuidado, sí. Está bien, hijo. Lo prometo. Colgamos. Mateo seguía. Cuando llegamos el olor a hospital nos golpeó de inmediato. Ese olor limpio frío que nunca logra ocultar del todo lo que realmente significa, dolor, urgencia, miedo. Mi mamá estaba en una camilla. Más pequeña de lo que la recordaba. Siempre pasa eso. Las personas se ven más frágiles cuando están acostadas, conectadas a cables, dependiendo de otros. Hola, hijo, dijo con una sonrisa débil. Me acerqué. Le tomé la mano. Hola, ma. Tenías razón, susurró. Debí tener más cuidado. No supe qué responder. Porque la verdad era que no era yo el que tenía razón. El doctor nos explicó todo con ese tono profesional que intenta ser tranquilizador. Fractura de cadera. Cirugía necesaria. Recuperación larga. 3 meses mínimo. Asentí como si estuviera procesando la información médica, pero en realidad mi cabeza estaba en otro lado. Muy lejos de ahí. Esa noche de regreso a casa, el cansancio era distinto. No físico. Era algo más profundo. Algo que se acumulaba. Mateo nos esperaba. Sentado en el sofá. Despierto. Como si supiera exactamente a qué hora íbamos a llegar. La abuela se calló, dijo antes de que pudiéramos hablar. Carmen se detuvo en seco. Sí, hijo. Mateo asintió. El señor Gris dice que va a estar bien. Silencio. Pero dice que la próxima vez me hagan caso. Esa frase. No era acusatoria. No tenía enojo. Pero dolió. Porque tenía razón. Esa noche no cenamos juntos. Cada uno comió lo que pudo cuando pudo. Mateo se fue a dormir temprano. Carmen se quedó en la sala, abrazando un cojín, mirando nada. Yo me serví un vaso de agua, que nunca terminé. Tenemos que hablar, dijo finalmente. Me senté frente a ella. Sí. Hubo una pausa larga.
Esto no es normal, Rodrigo. Lo sé. No es una coincidencia. No respondí. Porque ya no podía decir que lo era. 2 veces continuó. 2 veces exactas. Asentí. Y no son cosas pequeñas, no es va a llover un poco o se va a romper un vaso. Lo sé. Es peligro real. Esa palabra quedó flotando. Peligro. Carmen respiró hondo. ¿Tú, le tienes miedo? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no la hubiera pensado, sino porque escucharla en voz alta la hacía real. Miré hacia el pasillo. Hacia el cuarto de Mateo. No a él, dije finalmente. Pero sí a lo que sea eso. Carmen bajó la mirada. Yo también. Nos quedamos en silencio. Otra vez ese silencio pesado. Pero ahora era diferente. Ya no era incertidumbre. Era aceptación. Algo no estaba bien. Y lo peor. Era que no sabíamos qué hacer. Esa noche me acosté tarde. Mirando el techo. Escuchando cada sonido de la casa como si fuera la primera vez. El crujido de la madera. El viento contra las ventanas. El leve zumbido de algo que nunca antes había notado. Y en algún momento sin darme cuenta me quedé dormido. Hasta que sentí algo. Una mano. Pequeña. Fría. En mi cara. Abrí los ojos. Mateo estaba ahí. De pie junto a la cama. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz tenue que entraba desde la calle. Papá, susurró. Me incorporé de golpe. ¿Qué pasa, hijo? Mateo no parecía asustado. Pero había algo distinto en su expresión. Algo serio. El señor Gris está aquí. Sentí como el cuerpo se me tensaba. ¿Qué quiere? Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo. ¿Quiere que te diga algo? Mateo estaba de pie al lado de la cama. Inmóvil. Con esa calma que no correspondía a la hora, ni a la situación. Las 3 de la mañana tienen algo extraño. Todo se siente más real, o más irreal. No hay punto medio. ¿Qué quiere decir? Pregunté en voz baja. Sentía a Carmen a mi lado, ya despierta, respirando más rápido de lo normal. Mateo no me miraba directamente. Miraba, un poco más arriba. Un poco más atrás. Como si hubiera alguien justo detrás de mí. No a mí, dijo. ¿Quiere que te lo diga a ti? Tragué saliva. Está bien, dímelo. Hubo una pausa. Mateo escuchaba. Eso es lo que parecía. Como si alguien le estuviera hablando en ese mismo instante. Y él solo repitiera. Dice que el bebé puede serlo, si no se detecta a tiempo. Ese detalle quedó suspendido en el aire. Pero vinieron muy temprano, continuó. Eso es bueno. Muy bueno. Mateo. ¿Qué habría pasado si no veníamos? Pregunté. El doctor fue directo. Podría haberse convertido en una emergencia médica seria. No dijo más. No hacía falta. Carmen perdió el embarazo. Pero salió con vida. Y esa era la única forma en la que podíamos intentar verlo como algo, no sé, soportable. Cuando volvimos a casa, todo se sentía distinto. La misma sala. Los mismos muebles. Las mismas paredes. Pero algo había cambiado. Nosotros. Mateo estaba en el piso, dibujando. Levantó la mirada cuando entramos. Nos observó unos segundos. Y luego dijo. El señor Gris dice que no estén tristes. Carmen cerró los ojos. Dice que van a tener otro bebé el próximo año. Silencio. ¿Y que va a ser niña? No respondí. No podía. Porque en ese punto. Ya no había forma de seguir diciendo que eran coincidencias. Esa noche no sentí miedo. No como antes. No era ese miedo ligero, incómodo. Era algo más profundo. Más serio. Más real. Por primera vez en mi vida. Tenía miedo de lo que no podía ver. Después de lo del embarazo. Ya no podíamos ignorarlo. No era una opción. No era algo que podíamos seguir dejando pasar con explicaciones cómodas o frases como, es una etapa. Había cruzado una línea. Y lo sabíamos. Fue Carmen quien lo dijo primero. Estábamos en la cocina, otra vez, como si la vida insistiera en que todas las conversaciones importantes pasaran ahí. Tenemos que llevarlo con alguien. No preguntó. Afirmó. Asentí. Sí. Un especialista. Sí. Alguien que nos diga qué está pasando. La miré. O que nos diga que no está pasando nada. Ella negó lentamente. Rodrigo, algo está pasando. Buscamos una psicóloga infantil. No cualquiera. Alguien con experiencia. Alguien que no se impresionara fácilmente. Terminamos con la doctora Vargas. 30 años de carrera. Recomendada por 2 pediatras distintos. Especialista en desarrollo infantil. Todo lo que uno quiere escuchar cuando necesita respuestas.
El consultorio era tranquilizador. Colores suaves. Juguetes ordenados. Libros en estantes bajos. Ese tipo de lugar diseñado para que los niños se sientan seguros. Y los padres también. O al menos lo intenten. La doctora Vargas nos recibió con una sonrisa profesional. De esas que inspiran confianza. Tranquilos, dijo después de escucharnos decir amigo imaginario. Es completamente normal. Carmen y yo intercambiamos una mirada. Yo respiré hondo. Doctora, ¿hay algo más? Y entonces le conté todo. La tormenta. El auto. El árbol. La caída. Las escaleras. La cadera. El embarazo. El bebé. La madrugada. Mientras hablaba, la sonrisa de la doctora Vargas fue cambiando. No de golpe. Poco a poco. Como si cada pieza que añadía fuera quitando una capa de tranquilidad. Cuando terminé. Ya no sonreía. Estaba seria. Muy seria. Y eso fue peor que cualquier reacción exagerada. Se acomodó en la silla. Entrelazó las manos. Pensó antes de hablar. Señor Reyes. Ese tono. Formal. Cuidadoso. Lo que me describe no es consistente con un amigo imaginario típico. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. ¿A qué se refiere? Los amigos imaginarios son creaciones del niño. Surgen de su mundo interno, de su imaginación, de sus necesidades emocionales. Asentí. Sí, eso leímos. Pero no generan información nueva. Silencio. No anticipan eventos externos verificables con ese nivel de precisión. Carmen bajó la mirada. ¿Y lo del embarazo? Pregunté. La doctora dudó apenas. Eso es lo que más me preocupa. Esa frase quedó flotando en el aire. ¿Por qué? Porque no hay forma racional de que un niño de 4 años tenga acceso a esa información. Nadie habló. No lo escuchó por accidente, continuó. No lo dedujo. No lo interpretó. Levantó la mirada hacia nosotros. Simplemente lo sabía. El silencio que siguió fue pesado. Denso. ¿Entonces qué es? Pregunté. Y ahí pasó algo que no esperaba. Algo que hasta hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. La doctora Vargas respiró hondo. Y dijo. No lo sé. 30 años de experiencia. Cientos de niños. Miles de casos. Y no lo sabía. Quiero hablar con Mateo, añadió. La sesión con él duró 1 hora. 1 hora completa en la que Carmen y yo estuvimos del otro lado de un espejo, sentados, sin movernos demasiado, como si cualquier ruido pudiera alterar algo. Mateo estaba tranquilo. Como siempre. Sentado en el piso, rodeado de juguetes que apenas tocaba. La doctora se sentó frente a él. Sonriente otra vez, pero no igual. Mateo, cuéntame sobre tu amigo. El señor Gris, respondió él. Sí. ¿Quién es? Es mi amigo. Viene a visitarme. ¿Cómo se ve? Mateo pensó un momento. Es alto, y gris. La doctora anotó algo. ¿Tiene cara? Mateo negó. No. Pero tiene voz. ¿Cómo es su voz? Mateo levantó la mano, y la apoyó suavemente contra el vidrio del espejo. Yo sentí un escalofrío. Como esto, dijo. Fría, pero suave. La doctora se quedó en silencio unos segundos. ¿Desde cuándo viene a visitarte? Siempre. ¿Siempre? Mateo asintió. Desde antes. ¿Antes de qué? De mí. Carmen me apretó la mano. Fuerte. La doctora no interrumpió. ¿Qué quiere decir eso? Mateo habló con total naturalidad. El señor Gris dice que él estaba aquí primero. Silencio. Que la casa es de él. Cuando Mateo dijo el nombre. El aire en la habitación cambió. No fue algo visible. No fue un sonido. Fue una sensación. Como cuando entiendes algo antes de querer entenderlo. Sol, repitió la doctora Vargas despacio. Mateo asintió. Era su perro. ¿De quién? Del señor Gris. La doctora anotó algo más, pero ahora ya no parecía solo tomar notas, parecía intentar sostener la situación. ¿Cómo sabes eso? Mateo la miró casi confundido por la pregunta. Porque él me lo contó. Carmen tenía la mano fría. Me di cuenta porque la estaba apretando sin darme cuenta. ¿Te cuenta más cosas? Preguntó la doctora. Mateo asintió. A veces me despierta en la noche. Esa frase me tensó de inmediato. ¿Para qué? Para contarme cosas. ¿Qué tipo de cosas? Mateo miró al suelo. Luego otra vez a ese punto vacío que ya empezaba a sentirse menos vacío. Dice que antes vivía aquí con su familia. Silencio. Pero un día, se puso triste. La doctora no interrumpía. ¿Qué pasó ese día? Mateo se encogió de hombros. Dice que ya no se levantó de la cama.
No hacía falta más explicación. La doctora levantó la mirada. Nos miró a través del espejo. Y en su cara ya no había duda. Había algo más cercano a preocupación real. La sesión terminó unos minutos después. Mateo salió como si nada. Como si hubiera ido a jugar. «Podemos hablar», dijo la doctora. Nos sentamos frente a ella. Carmen y yo. Juntos pero no tranquilos. La doctora tardó unos segundos en empezar. Buscaba las palabras. Y eso ya decía mucho. Su hijo no presenta ningún signo de trastorno psicológico. Parpadeé. ¿Nada? Nada. Ni esquizofrenia infantil. Ni trastorno disociativo. Ni delirios estructurados. Carmen frunció el ceño. Pero Mateo es un niño sano. Lo dijo con firmeza. Su desarrollo es completamente normal. Su lenguaje, su comprensión, su comportamiento, todo está dentro de lo esperado para su edad. Silencio. Entonces, dije, ¿qué está pasando? La doctora dudó. Y esa duda pesó más que cualquier respuesta. Lo que describe su hijo es consistente. ¿En qué sentido? No se contradice. No improvisa. No cambia la historia. Apoyó las manos sobre la mesa. Y la información que da ha resultado ser verificable. Nadie habló. Desde un punto de vista estrictamente clínico, continuó, no tengo una explicación. Esa frase cayó como una piedra. ¿Y desde un punto de vista no clínico? Preguntó Carmen. La doctora la miró. Dudó otra vez. No debería decir esto. Silencio. Pero si me preguntan como persona. Se inclinó apenas hacia adelante. Diría que hay algo en esa casa. Sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura. Algo que se comunica con su hijo. ¿Qué tipo de algo? Pregunté. La doctora negó suavemente. No lo sé. Y agregó. Pero sabe cosas que no debería saber. Salimos de ahí en silencio. Otra vez ese silencio. Pero ahora era distinto. Más pesado. Más definitivo. El camino a casa fue largo. No por la distancia. Por lo que significaba. Cuando llegamos, Mateo estaba dormido en el asiento trasero. Lo cargué con cuidado. Su peso pequeño, tibio, normal. Demasiado normal para todo lo que estaba pasando. Subí las escaleras. Abrí la puerta de su cuarto. Lo acosté. Le acomodé la manta. Y justo cuando me iba a dar la vuelta. Abrió los ojos. Papá. Me quedé quieto. Sí, hijo. Mateo me miró, medio dormido. Pero otra vez con esa expresión que no era completamente suya. El señor Gris dice que no le tengas miedo. Sentí como algo se apretaba en el pecho. Dice que él cuida a todos en esta familia. Silencio. Pero dice que hay algo debajo de la casa. Mi respiración se volvió lenta. ¿Qué necesitas encontrar? No me moví. No dije nada. Dice que tiene que ser antes del invierno. Una pausa. Dice que si no lo encuentras. Mateo parpadeó lento. Alguien de esta casa se va a dormir. Silencio. Y no va a despertar. Sentí un vacío en el estómago. Mateo cerró los ojos. Y se quedó dormido. Como si no hubiera dicho nada. Salí del cuarto. Cerré la puerta despacio. Muy despacio. Como si el ruido pudiera, no sé, despertar algo. Carmen estaba en el pasillo. Esperando. ¿Lo escuchaste? Preguntó. Asentí. Sí. ¿Qué hacemos? La miré. Y por primera vez. No había duda en la respuesta. Mañana voy a revisar debajo de la casa. Esa noche casi no dormí. Pero no era el mismo tipo de insomnio de antes. Antes era incertidumbre. Dudas. Intentos de encontrar lógica. Ahora no. Ahora había una dirección. Algo concreto. Algo que tenía que hacer. Debajo de la casa. Antes del invierno. Alguien no va a despertar. No eran frases sueltas. Eran advertencias. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. El cielo apenas empezaba a aclarar. Esa luz grisácea previa al amanecer que hace que todo se vea, más frío de lo que realmente es. Me vestí sin hacer ruido. Carmen no dormía. Lo supe porque cuando me giré, ella ya me estaba mirando. ¿Vas a hacerlo? Asentí. Sí. Ten cuidado. No preguntó más. No intentó detenerme. Porque los dos sabíamos que ya no era una opción. Agarré la pala del garaje. Los guantes. Y salí al jardín trasero. El aire estaba frío. Húmedo. Pesado. Como si la mañana todavía no terminara de empezar. La plancha de concreto seguía ahí. Donde siempre había estado.
tapando la entrada al sótano que nunca usamos. Ese sótano que el inspector había calificado como mejor no tocar. Ese sótano que hasta ese momento era solo una parte olvidada de la casa. Ahora ya no. Levanté la mirada. Y ahí estaba. Mateo. En la ventana de su cuarto. Con su pijama de dinosaurios. La mano apoyada contra el vidrio. Mirando. No me saludó. No sonrió. Solo miraba. Y por un segundo. Solo un segundo. Sentí que no estaba solo. Que había algo más con él. Algo que también estaba mirando. Aparté la vista. No quería quedarme en esa sensación. Empecé a cavar. La tierra estaba más dura de lo que esperaba. Compacta. Húmeda. Cada golpe de la pala era pesado. Lento. Al principio mi mente estaba en blanco. Solo movimiento. Repetición. Pala. Tierra. Respirar. Pero después. Los pensamientos volvieron. El auto. Mi mamá. El hospital. El embarazo. Todo acumulándose. Todo empujándome hacia abajo, igual que la pala. A las 7:30, uno de los bordes de la plancha quedó libre. Me detuve. Respiré hondo. Apoyé la pala debajo. Hice palanca. El sonido que hizo. No lo voy a olvidar nunca. No fue un simple crack. No fue seco. Fue húmedo. Denso. Como si algo hubiera estado sellado, demasiado tiempo. La plancha se levantó apenas. Lo suficiente. La moví con esfuerzo. La deslicé a un lado. Y ahí estaba. La entrada. Oscura. Silenciosa. Esperando. Bajé por las escaleras de piedra. Despacio. Una mano en la pared. La otra sosteniendo la linterna. Cada paso hacía eco. Un eco corto. Encerrado. El aire era distinto. Pesado. Viejo. Como si no hubiera circulado en años. Cuando llegué abajo. Iluminé el espacio. Era pequeño. Más de lo que imaginaba. Techo bajo. Paredes húmedas. Ese tipo de lugar que uno evita incluso sin saber por qué. Y entonces. Vi la primera cosa. En una esquina. Una caja de madera. Me acerqué. La abrí. Y me quedé quieto. Huesos. Pequeños. Ordenados. No tirados. No abandonados. Colocados con cuidado. Como si alguien los hubiera puesto ahí con intención. Con cariño. Al lado. Una placa de metal. Oxidada. Me incliné. La limpié con la mano. Y leí. Sol, buen perro, siempre aquí. El aire se me fue del pecho. Sol. El nombre que Mateo había dicho. El nombre que no podía saber. Me quedé en silencio. 3 segundos. Tal vez más. Y por primera vez. No sentí miedo. Sentí algo distinto. Tristeza. Me quedé arrodillado frente a la caja. Sin tocar nada por unos segundos. No por miedo. Sino por respeto. No eran solo huesos. Era un recuerdo. Una despedida. Algo que alguien había hecho con cuidado, para no olvidar. Tragué saliva. Cerré la caja con suavidad. Y me levanté. Entonces vi lo segundo. En el centro del sótano. Una repisa improvisada. Madera vieja sostenida por ladrillos. Encima. Una caja de metal. La tomé. Pesaba. No mucho, pero lo suficiente como para sentir que había algo importante dentro. La abrí. El olor a papel viejo salió de inmediato. Húmedo. Antiguo. Había fotografías. Cartas. Y un cuaderno. Un diario. Tomé la primera foto. Un hombre mayor. Cabello blanco. Sentado en el jardín. En este jardín. Lo supe de inmediato. Y a sus pies. Un perro claro. Tranquilo. Di vuelta la foto. Y leí. Ernesto Gris, enero de 1987. Ahí fue cuando todo hizo clic. El señor Gris. No era algo sin nombre. No era una sombra. No era una idea. Era una persona. Alguien real. Sentí un escalofrío. Pero no de miedo. De comprensión. Mateo no estaba inventando. No estaba creando. Estaba repitiendo. Seguí revisando. Más fotos. Más momentos. Siempre el mismo hombre. Siempre el mismo perro. Y luego. Las cartas. Las saqué con cuidado. El papel estaba frágil. Amarillento. Todas estaban dirigidas a la misma persona. Elena. Leí una. Luego otra. Luego otra.
No eran cartas de amor. Eran intentos. Intentos torpes de decir cosas importantes. Hija, hoy hizo sol y pensé en cuando eras chica. Hoy Sol se quedó dormido a mis pies como antes. No sé si vas a leer esto algún día. Cada línea tenía algo en común. Soledad. Un hombre que no sabía cómo decir lo que sentía. Un padre que no sabía cómo acercarse. Hasta que llegué a la última. No tenía fecha. La abrí con cuidado. Si alguna vez lees esto. Me detuve. Respiré. Seguí. Quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. Sentí un nudo en la garganta. La casa siempre fue tuya también. Silencio. Perdóname por no saber decírtelo antes. Cerré los ojos. Un segundo. Solo uno. Porque entendí algo. Ese hombre. No estaba ahí para hacer daño. Estaba ahí. Porque nunca terminó de irse. Porque estaba esperando. Y entonces vi lo tercero. En la pared del fondo. Una cañería. Vieja. De metal. Me acerqué. Iluminé con la linterna. Y lo vi. Una unión abierta. Pequeña. Pero suficiente. Una separación de apenas unos milímetros. Pero constante. Algo se estaba filtrando. No lo olía. No se veía. Pero estaba ahí. Y en ese momento. Todo volvió a encajar. El sótano sellado. El gas acumulándose lentamente. El verano dispersándolo. El invierno atrapándolo. La frase. Alguien se va a dormir, y no va a despertar. No era una amenaza. Era una advertencia. Subí las escaleras rápido. Con la caja en las manos. El corazón acelerado. Cuando salí al jardín. Carmen estaba ahí. Esperando. Encontré algo, dije. Mi voz sonaba distinta. Necesito llamar a un técnico de gas. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Le mostré la caja. Porque hay un caño roto en el sótano. Silencio. Y cuando llegue el frío. Respiré hondo. La casa se va a cerrar. Carmen entendió. No hizo falta explicar más. ¿Quién era? Preguntó en voz baja. ¿Quién es el señor Gris? La miré. Luego a la casa. Luego otra vez a ella. No lo sé del todo. Pero ahora ya no sonaba igual decirlo. Pero sé cómo se llamaba. Hice una pausa. Y sé que enterró a su perro ahí abajo. Desde la puerta. Mateo nos miraba. El señor Gris dice que encontraste a Sol. Sentí algo en el pecho. Dice que gracias por no moverlo. Y por primera vez. No sentí miedo al escucharlo. Sentí comprensión. El técnico de gas llegó a las 10 de la mañana. Un hombre serio, de esos que no hablan mucho pero observan todo. Bajó al sótano con sus herramientas. Nosotros esperamos arriba. En silencio. Mateo estaba sentado en el piso jugando con uno de sus carros. Como cualquier niño. Como si nada de todo eso estuviera pasando. 15 minutos después el técnico subió. Se quitó los guantes. Y me miró con una expresión que no me gustó. ¿Hace cuánto viven aquí? 6 años. Asintió. La unión de la cañería lleva fallando entre 3 y 5 años. Sentí un escalofrío. Es una filtración lenta, continuó. De un gas antiguo. ¿Antiguo? Sí. No tiene el odorizante moderno. Eso significaba una sola cosa. No se puede oler. Exacto. Carmen llevó una mano a su boca. En verano no pasa nada, siguió. Las ventanas abiertas lo dispersan. Hizo una pausa. Pero en invierno. No terminó la frase. No hacía falta. Dormir. No despertar. Exactamente como Mateo había dicho. El técnico arregló la cañería ese mismo día. Revisó todo. Aseguró cada conexión. Instaló un detector nuevo. Pero el problema. No era solo técnico. Esa noche cuando todo estuvo en silencio otra vez. Abrí la caja. Saqué las cartas. Las leí con calma. Una por una. Y cada vez entendía más. Ernesto Gris no era un misterio. Era un hombre. Un padre. Uno que se equivocó. Uno que no supo decir lo que sentía. Uno que se quedó, demasiado tiempo en el mismo lugar. Hasta que su vida se volvió solo espera. Busqué información. Registros. Documentos. Y encontré su historia. Murió en esa casa. A los 78 años. Solo. Su hija. Elena Gris de Montoya. Vivía lejos. A más de 600 kilómetros. Llamé. No sabía qué iba a decir. Ni cómo explicarlo. Contestó una mujer. Su voz era cansada. Pero firme. Sí.
¿Señora Elena? Sí. Mi nombre es Rodrigo Reyes. Vivo en la casa de su padre. Silencio. Largo. ¿Pasó algo? Respiré hondo. Encontré algo que creo que le pertenece. Hubo otro silencio. Pero este era distinto. Más atento. Encontró a Sol. El mundo se detuvo otra vez. Sí, respondí. Del otro lado. No hubo llanto inmediato. Hubo algo más profundo. Algo contenido durante años. Mi padre me habló de usted, dijo. Fruncí el ceño. Eso no es posible. Y entonces ella aclaró. Quiero decir, soñé con él. Silencio. La semana pasada. No dije nada. Me dijo que alguien iba a llamar. Sentí un escalofrío. Y que escuchara. Le conté todo. Las cartas. El sótano. El perro. Cuando terminé. Ella solo dijo. Necesito ir. Llegó un martes. Se quedó parada en la entrada de la casa. Mirando todo. Como si cada rincón le hablara. Mateo bajó las escaleras. La miró. Y dijo. Tiene sus ojos. Elena se quedó inmóvil. Le dimos las cartas. Las leyó todas. Sin apuro. Sin hablar. Y cuando terminó. No lloró de inmediato. Primero respiró. Profundo. Nos fuimos cuando yo tenía 27. Su voz era baja. No supimos estar juntos en el dolor. Silencio. Y él se quedó aquí. Levantó la mirada. Porque no sabía cómo encontrarme. Pidió hablar con Mateo. Se sentaron frente a frente. ¿Tú eres el amigo del señor Gris? Sí. Y él está aquí. Mateo asintió. Dice que ahora también es tu amigo. Elena cerró los ojos. Dice que nunca se enojó contigo. Una lágrima cayó. Dice que esperarte era lo único que sabía hacer bien. Algo en ella cambió en ese momento. Como si soltara algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Se quedó 3 días. El último. Pidió despedirse. Nos reunimos todos en la sala. La caja estaba sobre la mesa. Elena habló. No fuerte. No dramático. Papá. Silencio. Leí tus cartas. Respiró. Me equivoqué al irme. Otra pausa. Fuiste un buen padre. Mateo miraba a la nada. Siguiendo algo. Puedes irte tranquilo. El aire cambió. No se movió nada. Pero se sintió. Mateo asintió suavemente. Dice que lo sabía. Silencio. Pero que necesitaba escucharlo. Otra pausa. Dice que la casa ya no es de él. Carmen apretó mi mano. Dice que ahora es de esta familia. Y finalmente. Mateo sonrió apenas. Dice que Sol lo está esperando. Una leve brisa movió la cortina. Nada más. Ya se fue, dijo Mateo. Y por primera vez. El silencio no fue incómodo. Fue tranquilo. A la mañana siguiente Mateo me dijo. Tiene una última cosa para ti. Lo miré. Dice que cuides a esta familia. Silencio. Como él no supo hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Dice que el error más grande. Mateo dudó un segundo. Fue confundir el silencio con el amor. No respondí. No podía. Dice que el bebé va a llegar en primavera. Una pausa. Y que van a saber el nombre cuando la vean. Mateo nunca volvió a hablar del señor Gris. La casa. Volvió a ser solo una casa. En primavera. Carmen quedó embarazada. Y esta vez. Todo salió bien. Nuestra hija nació en octubre. La sostuve en brazos. La miré. Y no hizo falta pensar demasiado. Elena, dije. Esa noche. Me quedé en la puerta de su cuarto. Mirándola dormir. Tranquila. Segura. Y susurré. Gracias, Ernesto. Nada respondió. Y eso. Eso era exactamente lo que necesitaba.